Hola, saludos a todos, señores, y gracias por acompañarnos en Informe Semanal una semana más. El Tribunal Constitucional ha anulado la declaración unilateral de independencia del Parlament catalán. Lo ha hecho por unanimidad en vísperas del inicio de la campaña electoral en la que, como saben, estamos. La sentencia, la más rápida de su historia, argumenta que la llamada desconexión de España es inconstitucional, pues no tiene, dice, legitimidad fuera de la Carta Magna. Unanimidad de los 11 jueces del Constitucional que, al estimar la impugnación a la resolución independentista por la Abogacía del Estado, cierran la puerta al proceso soberanista iniciado en 2012. 5 artículos de la Constitución y 2 del propio Estatuto catalán establecen la sumisión de las autonomías a la integridad territorial y a la jurisdicción de la Constitución del 78, aprobada en referéndum nacional. La sentencia lo que hace es recordar una vez más varias cosas elementales de la Constitución española. La primera, que la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto y que no es troceable. La segunda, que no se puede confundir el principio democrático, es decir, las elecciones, con la falta absoluta de respeto a la propia Constitución y al ordenamiento jurídico, porque precisamente la democracia es, antes que nada, respeto a la ley. Y si falta eso, no sé, por mucho que se pronuncie la palabra democrático, se está fuera de la democracia. La declaración de ruptura y de desobediencia del Parlament es una declaración concebida para ser impugnada y anulada. Esto es la primera cosa que hay que tener claro. O sea, los grupos independentistas saben desde el principio que esa declaración va a ser primero suspendida y luego anulada, y de hecho en la misma resolución introducen el posible desacato o la posible desobediencia ante esa resolución del Constitucional, declarando que es un tribunal deslegitimado. Por lo tanto, cuando tú dices la Constitución me la voy a saltar y el Tribunal Constitucional está deslegitimado, pues sabes que eso va a acabar siendo suspendido. Por lo tanto, hasta ahí ninguna sorpresa. La sentencia indica que el derecho a decidir, que se recoge en la declaración impugnada, no consagra un derecho de autodeterminación, no reconocido en la Constitución, sino una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional. Es decir, las líneas trazadas por la Constitución solo pueden ser traspasadas con la reforma de la Carta Magna, que fija su artículo 168 por mayoría de 2/3 de cada Cámara y disolución inmediata de las Cortes. Lo que no se puede hacer, que es lo que parece que late detrás de lo que está pasando en Cataluña, es, como no tengo suficientes mayorías en el conjunto de España ni en el Congreso y el Senado para conseguir la reforma constitucional que pretendo, la voy a hacer por las buenas, al margen de la Constitución. Eso es lo que es inaceptable. La Constitución es reformable y, en mi opinión, debe ser reformada en algunos aspectos, pero tiene unos cauces. Y desde luego, los cauces de reforma de la Constitución, como de todas las leyes, pasan por el respeto a la ley. Es decir, no pasan por situarse fuera del corral de un Estado de Derecho. Es decir, eso no es aceptable en ningún caso. No creo que es una propuesta política. Yo creo que es un recordatorio jurídico que ha hecho muchas veces el Constitucional. Varias resoluciones del Constitucional han precedido a la actual sobre el proceso soberanista. En 2010, cuando suspende algunos de los artículos del reformado Estatuto de 2006, en 2013, al suspender temporalmente la declaración del Parlament sobre el derecho a decidir, y en marzo del año pasado, rechazando la declaración independentista aprobada por el Parlamento catalán y recurrida por el Gobierno central. La del martes es la que con más celeridad ha sido tramitada por el Constitucional en su historia. Calificada como exprés en algunos medios, era interpretada como un deseo de que el tema catalán no irrumpiese en la campaña de las generales. En el texto, el Tribunal Constitucional justifica la prioridad en su resolución por la trascendencia constitucional del recurso. Yo creo que el hecho de que haya salido tan rápida es por la gravedad infinita del desafío planteado. Es lo más grave que nos ha pasado desde la muerte de Franco, mucho más grave que el golpe de Estado del 23 de febrero. Y era urgente y necesario, imprescindible, que el Constitucional diera una respuesta rápida. Es evidente que el Tribunal lo que ha querido, digamos, es que su resolución
no acabar afectando la propia campaña, no afectar el proceso político. Yo creo, y además así lo han hecho llegar sus ponentes, lo que han querido sobre todo es dar a entender que este es un asunto prioritario y que debía tratarse en un contexto donde la batalla política no acabara pudiendo interpretarse como que la sentencia del tribunal formaba parte del mismo contexto. Parece que es inteligente. Eso yo creo que no mueve ni un solo voto, porque nadie en el mundo independentista esperaba que el Constitucional dijera otra cosa, pero sí aposenta y asienta los pilares de lo que son los cauces por los cuales se puede circular. Hay cauces por los que no se puede circular porque la ley no lo permite. La sentencia del Tribunal Constitucional pone fin al proceso independentista catalán, al menos en su recorrido jurídico. Quedan por ver las consecuencias políticas para la formación de gobierno por una mayoría parlamentaria que hizo de la independencia su bandera electoral. Jurídicamente la sentencia es muy clara, anula la resolución del Parlamento. Pero políticamente el Tribunal Constitucional no puede anular la voluntad de una parte significativa de la población catalana. Ha venido muy forzada esta moción, en su día vino muy forzada esta moción para conseguir el apoyo de los 10 votos de la CUP, los 10 votos, digamos, más exigentes del grupo soberanista, y yo creo que intentaron hacer una declaración que convenciera después a esta fuerza política, a esta formación curiosamente, que ellos mismos se definen como anticapitalista y que casi se podría calificar de antisistema, y que a la hora de la verdad no ha servido ni para poder conseguir que en estos momentos Artur Mas, que es el presidente de la Generalitat en funciones, pueda ser el próximo presidente de la Generalitat. Yo creo que acabarán apoyando más. Yo creo que al final la CUP, después de haber exprimido hasta la humillación absoluta al presidente de la Generalitat, al final cederá 2 de sus votos para una investidura. Pero el presidente Mas y ese gobierno está herido de muerte. Bueno, está muerto ya. Para empezar, porque está en manos de un partido antisistema, que es el que ha impuesto la declaración de la resolución del Parlamento catalán y el que va a imponer las líneas de gobierno. Sin investidura no habla de desacato ni desobediencia. Puede utilizar Artur Mas la sentencia para transmitir a la CUP el siguiente mensaje: si tú me invistes, yo desobedeceré, pero si no me invistes, aquí no desobedece nadie. En ese sentido puede ser un elemento de negociación, un elemento para forzar la máquina, pero todos, ¿qué significa desobedecer? No hay desobediencia posible que no implique funcionarios. Por lo tanto, yo quiero creer que los políticos catalanes o los políticos soberanistas catalanes no van a arrastrar a funcionarios públicos a poner en riesgo su patrimonio y su empleo público para llevar a cabo un proyecto que tarde o temprano va a ser igualmente abortado en los tribunales.